Desde la era dorada de las creepypastas, uno de mis pasatiempos era coleccionar historias de terror de Pokémon. Desde las más conocidas como los Silver hasta otras como el Pikachu Oscuro supuestamente escrita por un alemán y traducida al español. Fue gracias a leer aquella historia que decidí enfocar mi búsqueda en creepypastas en otros idiomas. Sobre todo, aprovechando que llevaba algunos meses en Rusia, gracias a mi condición de alumno de intercambio. Luego de visitar algunas páginas con un diseño bastante cutre y con historias demasiado cliché, ya saben, sangre hiperrealista y cartuchos malditos, decidí escribir el siguiente término de búsqueda, que traducido sería foro de creepypastas de Pokémon. Esto lo hice debido a que, en foros, los usuarios suelen proteger su reputación y se enfocan en historias más creativas que las típicas escritas por anónimos. Eventualmente di con un foro con un diseño similar a otros de los años 2008 o 2009. Si bien no tenían secciones de historias fanfic o creepypastas, sí había una dedicada a hack ROMs de la comunidad. A diferencia de otras historias de ROMs extrañas de Pokémon, mis primeras descargas de los juegos del foro eran simplemente Pokémon rojo con sus sprites o diálogos cambiados para sonar groseros y con humor de adultos. Algo decepcionado, continué mi búsqueda de algún hack ROM con una historia retorcida y oscura que hiciera honor a la reputación que suelen tener los rusos. Por lo visto, mis plegarias fueron oídas, ya que di con el link de descarga de una ROM llamada Opusty Mensah. Este hack ROM no contaba con ninguna descripción o imagen que me diera una pista sobre su trama. Lo único que tenía era su nombre, que traducido significaría algo así como déjame ir. Un nombre, como mínimo, llamativo. El videojuego inició con la típica pantalla de presentación de Pokémon Azul, con la única diferencia que el nombre del videojuego contenía debajo, una pequeña leyenda escrita con el alfabeto ruso. Al traducirla en mi mente, me di cuenta que parecía estar relacionada al nombre del juego, ya que podía significar suéltame, déjame o es hora de que me dejes ir. El juego no contaba con ninguna vieja partida extraña ni nada por el estilo. Al seleccionar una nueva aventura, el sprite del profesor Oak se presentó, como era de costumbre, dándome la bienvenida al maravilloso mundo de Pokémon. La música de fondo, como lo esperaba, sonaba algo distorsionada y lenta, pero me di cuenta que no buscaba sonar aterradora sino más bien, triste y melancólica. El profesor, que se presentaba con su texto en inglés, aunque cada tanto alguna palabra estaba en ruso, me indicó que su nombre era Oak. Esto llamó mi atención ya que hablaba de sí mismo en pasado, como si hubiese muerto. Al salir Nidorino de su Pokébola y mientras el profesor me explicaba que era un Pokémon, la pantalla comenzó a parpadear, similar a cuando un Pokémon de tu equipo está envenenado. El spray de Nidorino rápidamente fue cambiando a una versión cadavérica suya, para luego pasar a otra de puro hueso y finalmente desaparecer. Todo esto acompañado del efecto de sonido de Pokémon envenenado. Cuando llegó la hora de elegir el nombre de mi personaje, el profesor me indicó que recordaba que mi nombre era Rojo, al mismo tiempo que un diálogo en ruso ocupó casi toda la pantalla, mientras el sprite del profesor comenzaba a parpadear como si él también estuviese envenenado. Con algo de ayuda de mi diccionario de viajero, logré descifrar aquel texto, donde el profesor le pedía a Rojo que recordara lo que había ocurrido. ¿Qué había ocurrido? Me preguntaba para mis adentros. El juego no había comenzado y ya me generaba todo tipo de preguntas que necesitaban ser respondidas. Para el momento de seleccionar el nombre de mi rival, el profesor me indicó que era su nieto Azul, con el cual había pasado muy buenos momentos. Tras este último diálogo, la pantalla pareció congelarse, para luego presentarme un pequeño screamer, donde el sprite del profesor comenzó rápidamente a transformarse en un cadáver para luego dar paso a ser un conjunto de huesos humanos. Tras la pantalla oscurecer, mi personaje apareció en su habitación. Con historias como Rojo estrangulado en mi mente, lo primero que hice fue revisar las estadísticas de mi personaje.
Como era de esperarse, este ya contaba con todas las medallas, los 151 Pokémon y 255 horas de juego. Su equipo estaba compuesto por un Blastoise y Alakazam en nivel 100, un Dragonite en nivel 96, Mewtwo en nivel 98, Articuno en nivel 93 y por último Zapdos en nivel 94. Buscando alguna pista sobre qué había ocurrido con Rojo, ya que evidentemente el Hagron tomaba lugar luego de los eventos del juego original, noté que el sprite del rostro de Erika, la cuarta líder de gimnasio, había sido reemplazado por una calavera. Curioso por las sorpresas que me deparaban, me dirigí rápidamente hacia las escaleras que conducían a la cocina de Rojo. Su madre, similar a la historia original, permanecía fiel en su asiento, aguardando a que le hablara. Has trabajado muy duro por tus sueños. Estoy orgullosa de ti, fueron sus primeras palabras, para luego mencionarme algo un poco inquietante. Ven y descansa eternamente a mi lado. Tras esto, la pantalla no utilizó el efecto de los Pokémon siendo curados, sino que, una vez más, la pantalla parpadeó como si mi equipo estuviese envenenado. Tras revisar a mi equipo y volver a hablarle, el mismo diálogo se me presentaba una y otra vez. Por lo que entendía, la madre de Rojo le estaba rogando a Dios que él la dejara irse. No entendía a quién se refería con él, ¿acaso hablaba de su hijo? ¿Era otro humano? ¿O se trataba de un Pokémon? Algo asustado de que otro Screamer se me presentara, me dirigí rápidamente al hogar de Azul. Tanto mi rival como su hermana se encontraban sentados en la mesa de entrada. Al hablar con la chica, esta ha dilucido mis dudas sobre la cronología del videojuego, ya que me felicitó por mi título de campeón, confirmando que el Hagrom era posterior a Pokémon Azul. En cuanto a mi rival, este me habló en ruso, y al notar lo que sus palabras significaban, comencé a sentirme algo nervioso. No lo soporto más. Solo quiero irme en paz. Tras esto, la pantalla comenzó a parpadear por cada paso que daba, como si mis Pokémon estuviesen envenenados. Algo asustado abandoné el hogar para volver a la paz de Pueblo Paleta. Con la incógnita de qué había ocurrido con el profesor Oak, visité su laboratorio, pero este se encontraba desierto. Recordando que este era un Hagrom, me di cuenta que debía irme hacia los bloques de hierba alta para generar el evento donde el profesor aparecía para alertarme de las amenazas del exterior. Estaba en lo cierto, ya que, al dar el primer paso, el profesor apareció a mis espaldas, indicándome que aún no era la hora de irme. Luego de mencionar esto último, el juego dio un rápido pantallazo que me tomó desprevenido, pero por un momento creí notar que, durante ese segundo, las afueras de Pueblo Paleta lucieron como si el sitio estuviese completamente abandonado y destruido. Tras esto, un combate Pokémon inició, pero mi Blastoise no enfrentó a ningún Rattata salvaje, sino a un Victreebel de nivel 100. El sprite de aquel Pokémon lucía con algunos hilos de sangre que provenían de su perturbador hocico, dándome a entender que había devorado a un humano o a un Pokémon. Me di cuenta que se trataba de lo primero, ya que luego de que el juego me indicara que un Victreebel salvaje había aparecido, otro diálogo, ahora en ruso, se podía traducir como los gritos de auxilio de una persona, seguramente proveniente del interior de Victreebel. Como era de esperarse, el Pokémon utilizó sus movimientos tipo hoja para debilitar rápidamente a mi Blastoise. Al salir de mi Mewtwo de su Pokébola, decidí revisar mi equipo, solo para notar que el spray de Blastoise había desaparecido por completo. ¿Acaso lo había asesinado? Mewtwo hizo un buen trabajo debilitando a la amenaza, pero notando que estaba pronto a quedarse sin puntos de energía, lo guardé rápidamente en su Pokébola, para evitar que muera, y lancé a Alakazam en su lugar. Listo para terminar el combate. Imaginen mi decepción al notar que los 4 movimientos que mi Pokémon sabía, era teletransportar repetido.
Me imaginé que podía haber desbloqueado un secreto del videojuego o un final alterno, por lo que curioso seleccioné aquel ataque y mi personaje fue devuelto al mapa principal, solo que ahora no se encontraba de regreso en la ruta 1, sino en una cueva oscura. Por cada paso que daba, mi personaje parecía chocar con un bloque invisible, al mismo tiempo que la pantalla parpadeaba con el efecto de veneno y el mismo cuadro de texto se me presentaba una y otra vez. Outpostimensa. Déjame ir. Algo molesto por la poca visibilidad de aquel sitio, se me ocurrió revisar mi mochila, que para suerte estaba equipada con el movimiento de Flash, el cual hice que Alakazam aprendiese. Al iluminar el sitio, noté que estaba atrapado en un pequeño camino de piedras, y a la distancia también noté a mi rival atrapado en otro conjunto de rocas. Aquella cueva no era ninguna de las del juego original, y además contaba con algo de hierba alta en su suelo. Sin escapatoria, utilicé una vez más el movimiento de teletransportar de Alakazam. Mi personaje ahora se encontraba en Ciudad Verde. Recordando que mi Pokédex estaba completa, decidí ir al PC y revisar las cajas de almacenamiento, las cuales, para mi alegría, contaban con todo tipo de Pokémon en su más alto nivel. Tras seleccionar a un Charizard, la pantalla comenzó a parpadear varias veces, con el efecto de sonido de estar envenenado, mientras el PS me indicó que había un error de transferencia, al igual que el sitio comenzó a cambiar su aspecto, hasta terminar convertido en un edificio destruido, como la mansión Pokémon de Isla Canela. De todos los sprites presentes, solo quedó el de la enfermera, pero al hablarle, esta me mencionó que ya era demasiado tarde para curar a mis Pokémons. Un montón de texto en ruso acompañó su mensaje, y por lo poco que pude entender, ella rogaba por su libertad. Al salir del centro Pokémon, Ciudad Verde estaba completamente en ruinas, pero rápidamente, un pantallazo negro la devolvió a su estado normal. En ese momento noté que el juego me indicaba que Rojo estaba recordando algo del pasado. En este recuerdo, Azul corrió a toda velocidad hacia Rojo, mencionándole que todos aguardaban a por él en el gimnasio. De forma automática, ambos amigos se dirigieron hacia el interior del gimnasio de la ciudad. Ya dentro del sitio, los entrenadores que acompañaban a Giovanni en la historia original, al igual que el guía del gimnasio, habían desaparecido, al igual que el sitio ya mostraba algunos cambios a cómo el gimnasio lucía en Pokémon Oro y Plata. Dentro del sitio se encontraban todos los líderes y la élite, incluyendo a Giovanni, aunque rápidamente noté que en realidad no estaban todos presentes, ya que faltaba Erika. Azul, oficiando de líder de aquel reducido grupo, se colocó por delante de todos para dirigirse hacia mí. Rojo, lo admito, tú eres el verdadero campeón Pokémon. Es por eso que necesitamos de tu ayuda. Tú eres el único capaz de acabar con esta pesadilla. Otro pantallazo saltó de aquel recuerdo de Rojo en el gimnasio, a una breve escena donde todos estos personajes se encontraban formando una fila, caminando lentamente entre las fauces de aquella cueva con hierba donde mi personaje se encontraba atrapado hacía poco tiempo atrás. La pantalla volvió a parpadear, y esta vez Rojo fue devuelto al gimnasio de Ciudad Verde. El sitio ahora lucía algo destrozado y el spray de Brook, Misty y Giovanni habían desaparecido. El teniente Surge, ubicado al lado de Azul, comenzó a darme un discurso motivacional, indicándome que la región ya había ganado la guerra de hace 30 años, y que ahora podría detener la amenaza actual. Tras otro pantallazo, el sprite de todos los presentes, a excepción de Rojo y Azul, se transformaron en una pila de huesos, mientras que el gimnasio estaba en tal decadente estado, que sus paredes habían desaparecido y en su lugar se observaba el exterior de la ciudad. Intenté hablar con Azul, pero este me devolvía el mismo texto una y otra vez, donde culpaba a Rojo de no haber detenido a tiempo la amenaza y haber condenado a todos. Al salir del sitio, el sprite de Lance se acercó hacia mí, ya que por lo visto había sobrevivido. Es hora de que pruebes de que eres el campeón Pokémon. Todos contamos contigo, me indicó.
Un combate Pokémon dio inicio. Lance lanzó a un Gyarados en nivel 100, mientras mi personaje, en vez de lanzar a Mewtwo, lanzó al mismo Victreebel al cual había enfrentado al inicio de mi aventura. Este contaba con los movimientos de hoja afilada, constricción, ácido y paralizador. Seleccioné el movimiento de hoja afilada, pero Victreebel me desobedeció y en su lugar atacó a Gyarados con constricción. Eventualmente, el Pokémon de Lance quedó debilitado, pero su sprite permaneció en pantalla. Victreebel contraatacó con su movimiento de ácido, donde el pobre Pokémon fue convirtiéndose en un alargado esqueleto. Tras derrotar al segundo y último Pokémon de Lance, un Devil Dragonite, el sprite del viejo campeón apareció en pantalla, donde Victreebel lo atacó con el movimiento de paralizador. Ahora lo entiendo. Jamás tuvimos oportunidad alguna, estuvimos condenados desde el principio. Tras este diálogo en inglés de la ahora sprite cadavérico de Lance, un cuadro de texto en ruso se presentó. Un destino mucho peor que la muerte. El castigo por ignorar las advertencias del profesor Oak. De regreso al mapa de la apocalíptica Ciudad Verde, los huesos de Lance yacían delante mío, y para mi sorpresa, mi equipo Pokémon había desaparecido por completo. En cuanto a las estadísticas de mi personaje, su sprite aún lucía con normalidad, aunque los rostros del resto de líderes de gimnasio, eran calaveras similares a la de Erika. Sin otra pista decidí regresar a Pueblo Paleta, con la esperanza de localizar al profesor Oak. Mientras atravesaba la ruta 1, otro pantallazo me devolvió a la cueva con hierba. Rojo se encontraba de nuevo atrapado entre varias rocas, pero al revisar mi equipo noté a Alakazam de regreso. Aún me encontraba algo confuso sobre la historia del juego, pero por lo que entendí, de alguna forma Rojo contaba con el movimiento de teletransportar en su mochila, y desesperado por huir incluso logró que su único Pokémon con vida lograra aprender aquel movimiento 4 veces. Imagino que al ser un movimiento algo cutre a diferencia de otros de tipo psíquico, algunos personajes como Sabrina, quedaron atrapados en esa cueva a sus Pokémon no poder teletransportarse. Rojo se transportó a otra zona de la cueva, donde Azul, algunos líderes de gimnasio y la élite se encontraban rodeados de los arbustos que uno destruir con el movimiento de corte, aunque este no se encontraba en mi mochila, y creía recordar que Alakazam no podía aprenderlo. Continué recorriendo el largo camino de aquella cueva, donde similar a la escena final de Lost Silver, todo tipo de personaje se encontraba a mis costados, rodeado de los mismos arbustos, incluso el personaje de mi madre se encontraba allí. Todos menos Erika y el profesor. Al llegar al final del camino, mi personaje comenzó a girar en círculos, como si se hubiese utilizado el movimiento de excavar o la cuerda huida. Esta vez me encontraba en el laboratorio del profesor, donde éste aguardaba por mí. Por el estado del laboratorio y por el diálogo del profesor, noté que este recuerdo era el inicio de esta historia y que tomaba lugar luego de que Rojo ganara la liga y completara la Pokédex. Gracias por responder a mi pedido y regresar cuanto antes al pueblo. Rojo, seré sincero contigo, estoy algo preocupado. Cuando hace pocos meses atrás me entregaste la Pokédex completa, le entregué aquellos datos a profesores de otras regiones, quienes me respondieron aterrados, ya que todo tipo de Pokémon nuevo comenzaba a hacer acto de presencia. Está claro que las especies de Pokémon, notando que su libertad está puesta en riesgo tras el alto nivel de los entrenadores actuales, comenzaron a adaptarse y evolucionar en nuevas formas, intentando superar a los avances humanos. Últimamente recibí algunos informes inquietantes sobre un Pokémon con un poder inimaginable, a quien se señala como el culpable de la desaparición de algunos entrenadores. Creo que esta es una de las amenazas de las cuales más temía con el resto de profesores. Un Pokémon adaptado no solo para conservar su libertad, sino que también, para erradicar a la raza humana y ponderar a los Pokémon como la especie dominante en el planeta.
Tras esta conversación, el sprite del profesor, al igual que el resto de su laboratorio, fue desvaneciéndose lentamente y Rojo regresó a la cueva donde se encontraba. Este efecto me hizo pensar que, a lo mejor, gran parte de los recuerdos de Rojo, no eran recuerdos en sí, sino alucinaciones provocadas por alguna espora de Victreebel, seguramente aquel Pokémon del cual el profesor temía. Similar a la película Matrix, Victreebel, tras capturar a todos los humanos de la región, los encerró en una cueva, manteniéndolos atrapados dentro de sus recuerdos y alucinaciones, al mismo tiempo que los almacena como su futuro alimento. Un nuevo recuerdo de Rojo me transportó al gimnasio de Erika. En la escena se encontraban Rojo, Azul, los 8 líderes de gimnasio y algunos oficiales de policía. ¿Cómo se atreven a invadir mi gimnasio pidiéndome cooperar con el equipo Rocket para quitarle la vida a un Pokémon? Por aquel diálogo, deduje que era Erika quien hablaba. Giovanni se acercó a la chica y le respondió. Por favor, entra en razón. Ya he confesado mis pecados y he pagado por ellos. Créeme, Erika, el profesor estaba en lo cierto. He visto lo que esta criatura les hace a las personas, condenándolas por décadas, incluso siglos, a ser su alimento mientras sus cuerpos se corroen lentamente. El equipo Rocket fue completamente diezmado, la policía también, incluso el ejército y los campeones de otras regiones. Hasta gran parte de los Pokémon han muerto intentando proteger a los humanos. Las Pokébolas, incluso la Master Ball, han resultado inservibles. Nuestra última esperanza es combatir todos juntos, y tras la muerte del profesor, tus conocimientos en Pokémon tipo planta son el arma perfecta. Yo siempre estaré del lado de los Pokémon tipo planta. Haré que Victreebel entre en razón, le respondió de forma tajante la chica. Para mi sorpresa, fue mi personaje, el silencioso Rojo, quien le respondió a la líder de gimnasio. Entendemos tu forma de pensar, Erika, pero realmente necesitamos tu ayuda y la ayuda de todos, incluso si esto significa unir fuerzas con lo que queda del equipo Rocket. Si no acabamos con esta bestia, incluso los Pokémon y las plantas serán eliminados de la existencia. Intentaré acabar con la amenaza a mi manera, respondió Erika para luego abandonar el gimnasio. Mi personaje regresó a la vieja cueva, donde comprendí que aquel recuerdo era para remarcar que Erika también era culpable de aquel apocalipsis, y seguramente había sido la primera en morir tras intentar enfrentar a Victreebel. Tras intentar huir con el movimiento de teletransportar, Rojo quedó atrapado en un reducido espacio rodeado de arbustos. Negándome a que aquel fuese el final del juego, comencé a interactuar con todos estos, hasta que finalmente, uno de los arbustos me devolvió un cuadro de texto. Hay algo dentro suyo, mencionó Rojo. Para mi sorpresa era la Pokébola de mi Dragonite, el cual regresó a mi equipo. Este contaba con el movimiento de cortar, seguramente aprendido durante el caos inicial. Tras lograr escapar de mi trampa, recorrí la cueva hasta encontrar a mi rival atrapado en otra trampa similar. ¿Qué ocurre, Rojo? ¿Acaso no nos encontrábamos combatiendo en la ruta? Preguntó Azul, algo confuso gracias a las alucinaciones de las esporas de Victreebel. Un cuadro de texto en ruso me indicó que Azul rogaba por su libertad, pero por lo visto rápidamente entró en razón. Ahora lo recuerdo. La mitad de mi equipo Pokémon murió durante la batalla final, pero el resto aún tiene energías para formar una resistencia. Un signo de exclamación se presentó sobre la cabeza de Azul. Maldición nos ha encontrado. Ya es tarde para mí, pero aún puedes luchar por nuestra libertad, le gritó Azul a Rojo, para acto seguido convertirse en una pila de huesos. El efecto de sonido de un Pokémon salvaje se presentó y el imponente sprite de Victreebel apareció ante mis ojos. Fue un extenuante combate donde Dragonite luchó hasta el final, pero eventualmente logré acabar con la amenaza.
De regreso en el mapa de la cueva, Rojo les dedicó unas últimas palabras a los restos de su viejo rival, indicándole que habían ganado y que era hora de rescatar a los supervivientes. Entre todas las trampas del infinito pasillo rocoso de la cueva, reconocía parte de los sprites de Brooke, Misty y Giovanni, pero los tres, con partes de arbustos en su cuerpo, ya habían muerto y un cuadro de texto me confirmaba esto, indicando que era demasiado tarde para ellos. Eventualmente, logré encontrar a la madre de Rojo. Lo lamento, hijo. Cuando te vi combatir en la televisión decidí unirme a la resistencia para apoyarte, pero fue inútil. Rojo logró liberar a su madre, cuyo sprite ahora lo acompañaba detrás suyo, como ocurría con Pikachu en la edición de amarillo. El siguiente personaje al que logré liberar fue Lance. El ataque a este monstruo fue brutal. Las ciudades están devastadas y las cifras de víctimas fatales, entre Pokémon y humanos, es incontable, pero juntos lograremos reconstruir a la sociedad. La pantalla oscureció por varios segundos, para luego devolverme a mi vieja habitación en Pueblo Paleta. La única presencia de Alakazam y Dragonite en mi equipo, me indicaron que el juego no se había reiniciado, sino que esto ocurría luego de haber acabado con Victreebel. Mi madre aguardaba por mí en la entrada principal del hogar, donde me mencionaba lo orgullosa que estaba de que yo fuese el mejor entrenador Pokémon de toda la historia. En todas las ciudades y pueblos que visitaba, las personas me agradecían por haberlos salvado, mientras la reconstrucción de sus hogares comenzaba. Imaginando que aquel era el final feliz del juego, decidí echar un último vistazo a las estadísticas de Rojo, curioso de si había desbloqueado algún título de Salvador del Mundo o algo similar. Todas las medallas, logros de la Pokédex y demás habían desaparecido y en su lugar había un cuadro de texto en ruso en medio de una pantalla negra. Al traducirlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Escapar nunca ha sido una opción. Al regresar al mapa principal, Rojo se encontraba de regreso en la cueva, rodeado de todo tipo de arbustos, sin ningún Pokémon en su equipo y con su mochila vacía. Al revisar de nuevo sus estadísticas, su sprite había sido cambiado por un cadáver en descomposición rodeado de todo tipo de vegetación. El único mensaje a su lado era Oppusti Mensa. Déjame ir.